Queridos humanos. Carta escrita por mí, el hermano gemelo malvado de Santa Claus. Les diré una verdad que muy pocos en este mundo conocen, algo que solo leerán ustedes, y que, si son inteligentes, nunca olvidarán. No es una advertencia, tampoco una amenaza. Es una simple explicación de por qué existo, cuál es mi labor, y por qué algunos de ustedes terminan temblando cada vez que escuchan el sonido de una cadena arrastrándose en la nieve. Mi hermano, Santa Claus, realiza su trabajo con una dedicación intachable. Regalar alegría a los niños buenos, repartir esperanza y luz, y mantener viva esa chispa que hace que cada diciembre se sienta mágico. Él y yo crecimos juntos en el Polo Norte, aunque la gente nunca mencione mi existencia. Y claro, no los culpo, no todos están listos para aceptar que Santa tiene un igual, pero opuesto en todo sentido. Mientras él entrega regalos envueltos en colores brillantes, yo entrego algo distinto: justicia. La justicia es mi obsequio favorito, el más puro, el que nunca falla, el que jamás se quiebra. Y créanme, no me importa en lo más mínimo si mi presencia incomoda a muchos. Yo hago lo que debo hacer. Y sí, lo hago con gusto. La mayoría me teme, pero aún así, muchos humanos me respetan más de lo que deberían. Otros incluso me llaman el Dexter de la Navidad, cosa que me da una risa tremenda, porque no están tan equivocados. Soy un individuo malvado, sí, pero mis motivos no son los de un monstruo sin sentido. Mi misión es clara, directa y sin rodeos. Yo ayudo a los niños que viven injusticias. He visto tantos pequeños llorar en silencio por culpa de otros, niños que no querían ir a la escuela porque los esperaban burlas, golpes o humillaciones. Y mientras mi hermano prepara regalos, yo preparo otra clase de obsequios, soluciones. No mágicas, no perfectas, pero sí definitivas. Cuando esos niños abren sus ojos la mañana del 25 de diciembre y notan que sus atacantes ya no están, sienten un alivio tan grande que vuelven a sonreír. No saben exactamente qué pasó, pero sí entienden que ya no serán lastimados. Y no necesito que me den las gracias, no necesito cartas ni galletas. Solo cumplo con mi función. Podrán verlos caminar tranquilos por los pasillos de su escuela, sin miedo, sin angustia, sin el peso de tener que soportar abusos. Esa es mi obra. Ese es mi regalo de Navidad para ellos. Pero claro, no todos tienen la misma suerte. Los niños malos, las niñas malas, y también esos adultos que creen que pueden tratar a otros como basura, bueno, a ellos les toca conocerme de cerca. Algunos ya han escuchado el crujir de mis cadenas, el eco de mis pasos pesados sobre la nieve helada, o han sentido como el frío se vuelve más intenso cuando me acerco. En esos momentos ya saben que no hay vuelta atrás. Actualmente viajo con un saco enorme, no lleno de juguetes, sino de aquellos que eligieron hacer daño a su entorno. Aquí los tengo, amordazados para que no escapen, esperando su destino en un rincón oscuro del inframundo navideño. No les daré un sermón ni los haré reflexionar. Ese es trabajo de los humanos. Lo mío es simple: decidir qué hacer con ellos. A veces los arrojo al mar ardiente del infierno navideño, otras veces los dejo como prisioneros eternos en mis cavernas. Y claro, está la opción que más me divierte: elegir a alguno para mi cena especial de Nochebuena. Es parte de mi tradición, y no pienso cambiarla. Sé que para muchos de ustedes esto suena cruel. Pero díganme, ¿qué es más cruel? ¿Que yo haga desaparecer a quienes dañan a los inocentes? ¿O dejar que sigan destruyendo vidas sin que nadie les ponga un alto? Yo hago lo que ustedes no pueden. Yo entrego lo que ustedes no se atreven a entregar. Y sí, disfruto mi trabajo. No voy a fingir otra cosa.
Aún así, quiero dejar muy claro algo. No toda familia que recibe mi visita es una familia mala. Hay hogares donde hay un solo miembro que arruina la paz de todos. Hijos que no respetan a sus padres. Hermanos que humillan a sus propios hermanos. Adultos que creen que pueden insultar, lastimar o manipular a quien sea. A ellos también les hago una visita inesperada. Porque la Navidad no es solo luces y decoraciones, también es respeto y armonía. Si tú, quien está leyendo esta carta, sabes que has actuado mal, que has sido cruel, injusto, abusivo o desconsiderado, entonces debes saber que mi saco siempre tiene espacio para uno más. Y si escuchas una cadena arrastrándose fuera de tu ventana una noche de diciembre, no culpes al viento. Podría ser yo, susurrando tu nombre. En cambio, si eres alguien que siempre intenta ser bueno, alguien que respeta, que no busca hacer daño, entonces no tienes nada que temer. Yo no visito a los inocentes. Yo no castigo a quienes cometen errores pequeños o simples travesuras tontas. Yo aparezco cuando alguien ha cruzado la línea, cuando el daño es intencional, cuando la maldad es consciente. Mi hermano reparte bendiciones. Yo reparto suerte. Pero ambos coincidimos en algo. La Navidad revela quién eres realmente. Así que, humanos, solo me queda decirles esto. Si eres una buena persona, te deseo una tranquila Navidad. Si eres una persona justa, tendrás un diciembre lleno de paz. Y si eres de los malos, pues bien, prepárate, porque mi regalo será conocerte en persona. A los niños siempre se les advierte que no deben quedarse despiertos en la Nochebuena esperando a Papá Noel, y mucho menos intentar echarle un vistazo. La razón no es solo tradición. En la noche todo está en silencio, y las luces parpadean suavemente por las casas dormidas. Papá Noel sabe cuándo duermes, sabe quién ha sido bueno, y sabe quién se ha portado mal. Para los niños que se han portado mal, estar despiertos en Navidad puede ser bien desafortunado. En la oscuridad, cada sombra parece moverse, y cada ruido extraño se siente más cerca de lo que realmente está. ¿Cómo crees que, después de todo, consigue esos pequeños y jóvenes elfos? Santa Claus no se deja ver, y no se sabe el por qué. Era muy pequeño, y eran otros tiempos. Estoy hablando de los años 90, donde apenas tenía 8 años de edad. Fue ese día 24 de diciembre del año 1995 en el que me ocurrió aquel suceso que, siendo sincero, no sabía qué era lo que pasaba, además de quedar con traumas en ese tiempo, y que me hacen preguntar hasta el día de hoy si lo que vi en ese momento es auténticamente ese personaje que muchos lo describen como el viejito amigable con lentes y pelo blanco como la misma nieve, vestido con un llamativo traje rojo con blanco, romantizado a más no poder en la infancia de, muy posiblemente, todos los niños de este planeta. Déjame que les cuente mi experiencia que, a pesar de que han pasado 27 años hasta la fecha, la recuerdo como si fuera ayer o este mismo día. Como dije antes, era un día 24 de diciembre del año 1995, y en ese momento tenía 8 años de edad. Eran horas de la noche, y yo estaba acostado en mi cama, hasta que comencé a escuchar ruidos raros en la zona del living, donde está ubicado nuestro árbol de Navidad. No era miedoso en ese tiempo, de hecho, era un niño sumamente curioso. El caso es que yo salí lentamente de mi cama, abrí lentamente la puerta, y avancé hacia el living. Lograba ver a mi alrededor debido a que la luz de la luna entraba por las ventanas de mi casa. Cuando llegué al living, noté que la ventana que estaba al lado de la entrada a mi casa estaba abierta. Me asomé un poco para ver lo que pasaba, y lo que vi en ese momento sí que me dio demasiado terror. No sabía exactamente lo que era cuando lo vi de espaldas, pero lo que sí noté es que parecía un animal, puesto que tenía pelaje en todo el cuerpo, y tenía orejas como de una vaca.
Pero hubo un momento en donde se dio vuelta, y pude verlo mejor, y era horrible. Era como un alce o algo parecido, pero su cuerpo con pelaje parecía el de un ser humano, sus manos eran peludas, delgadas, y decrépitas, tenía como nariz una sucia pelota roja, sus pies eran como los de un ciervo, sus ojos eran oscuros o no los podía ver bien, y tenía una abultada barba café. En general, el aspecto de ese ser era todo desgarbado y sucio, que parecía casi un vagabundo si lo veías de reojo, pero estaba ante algo que no podía decir con exactitud qué era. Y el principal detalle que noté fue que, en un saco de arpillera, sacaba regalos y los ponía debajo del árbol. Quedé sorprendido al verlo, a la vez de aterrorizado, y me dirigí lentamente a mi cuarto, cerrando suavemente la puerta, me acosté en la cama, y traté de dormir, pero no podía, puesto que aquello que yo vi todavía estaba ahí, además de que no se me quitaba la imagen del aspecto que tenía. Ahí fue cuando escuché que esa cosa caminaba hacia donde estaba la entrada de mi casa, o más bien, a la ventana, saliendo de ahí, y cerrándola, para luego escuchar sus pasos que se alejaban cada vez más y más de la casa. Fue un momento realmente extraño, puesto que encontrarse con algo así era como descubrir algo que ni los científicos puedan explicar, y además no sé qué pudo haber pasado si esa cosa notara mi presencia. Pero ahora, con 35 años de edad, puedo decir que fue una experiencia única, el momento más espectacular que he tenido en toda mi vida, y me hace hacer la siguiente pregunta. ¿Ese es el verdadero Santa Claus? Con razón no se deja ver ante los demás. Especialmente para usted. Antes de colocar el primer adorno, encender la primera luz o probar el primer dulce, recuerda, la Navidad tiene reglas. Aquí comienzan las instrucciones que todo buen decorador y receptor de regalos debería seguir para que esta temporada transcurra, como debe uno. Nunca pongas el último adorno en el árbol después de la medianoche. Algunos se mueven solos. 2. Si escuchas risas detrás del árbol cuando nadie está, no mires. Ellos te observan. 3. No pruebes las galletas de Santa antes de Navidad, podrían morderte. 4. Si tu trineo de juguetes se mueve solo, aléjate. No es un juego. 5. Nunca abras un regalo que brille más de lo normal. Podría tener hambre. 6. Evita cortar el muérdago a la medianoche. Algunos ojos te miran desde arriba. 7. Si escuchas pasos en la nieve sin huellas, retrocede lentamente. 8. Nunca dejes que las luces parpadeen al compás de tus movimientos. 9. Si tu árbol sangra savia roja, no intentes limpiar. Simplemente huye. 10. Nunca pongas calcetines vacíos junto a la chimenea. 11. No abras tarjetas de Navidad escritas en tinta negra después del 25. 12. Evita colgar adornos que tengan ojos. Te vigilan. 13. No cuentes los regalos bajo el árbol. Algunos desaparecen con los curiosos. 14. Si tu gato se queda quieto frente al árbol toda la noche, no lo molestes. 15. Nunca abras una caja que se golpee sola. 16. Evita cantar villancicos frente a espejos. 17. Si tu muñeco de nieve te sonríe, no le devuelvas la sonrisa. 18. No pruebes el chocolate que se derrite solo. 19. Evita caminar sobre la nieve que parece moverse bajo tus pies. 20. Nunca dejes que el espíritu de la Navidad toque tu almohada. 21. Si ves luces moviéndose solas, no las sigas. 22. Nunca abras regalos envueltos en papel que brille más que la luna. 23. Evita soplar las velas del árbol. Podrían apagarte algo más que la luz. 24. Si escuchas villancicos al revés, no intentes entenderlos. 25. No pongas adornos de colores apagados. Podrían absorber la luz de la habitación. 26.
Nunca dejes que los niños jueguen con adornos antiguos. Algunos caminan solos. 27. Evita mirar tu reflejo en bolas navideñas. Algunas no muestran tu cara. 28. Si escuchas campanas donde nadie está, no te acerques. 29. Nunca abras un regalo que esté fuera de temporada. Algunos esperan años. 30. Evita subir al ático en busca de adornos viejos. 31. No pongas luces verdes cerca de espejos. 32. Si un muñeco de jengibre te guiña un ojo, déjalo en paz. 33. Nunca dejes calcetines junto al árbol después del 24. 34. Evita abrir la puerta si alguien toca villancicos a medianoche. 35. No pruebes las bebidas calientes que burbujean solas. 36. Si la nieve en tu patio forma figuras humanas, no salgas. 37. Evita colocar cintas rojas en la puerta. Algunas atraen ojos que no quieres ver. 38. Nunca dejes que los regalos se queden debajo del árbol después del 6 de enero. 39. Si escuchas risas detrás de la puerta del sótano, ignóralas. 40. No cortes bastones de caramelo que crujen solos. 41. Evita abrir regalos mientras cantas villancicos. Podrían susurrarte cosas. 42. Nunca pruebes las galletas que desaparecen del plato solas. 43. Si tu sombra se mueve distinta a ti, no la sigas. 44. No pongas adornos que brillen demasiado cerca de la ventana. 45. Nunca dejes que un muñeco de peluche toque tu cama. 46. Si ves luces que se apagan y encienden solas, aléjate. 47. Evita abrir regalos en habitaciones cerradas con llave. 48. No permitas que los renos de juguete recorran la casa solos. 49. Nunca cuentes las luces del vecino. Algunas devuelven la cuenta. 50. Si escuchas pasos en el techo y nadie está, sal de la casa. 51. Nunca intentes seguir a Santa si parece más grande que antes. 52. Si un reno negro aparece en tu jardín, no lo mires a los ojos. 53. Evita abrir regalos que se mueven solos. Podrían devorarte. 54. No cantes Noche de Paz frente a un espejo antiguo. 55. Nunca dejes que los muñecos de Navidad se acerquen a la chimenea. 56. Si las luces del árbol parpadean en un patrón extraño, desconéctalas. 57. Evita poner guirnaldas en puertas que no usas. Podrían abrirse solas. 58. Nunca dejes que un adorno caiga solo del árbol. Algunos se agarran de ti. 59. Si escuchas risas de duendes, no busques el origen. 60. No pruebes el chocolate que parece palpitar. 61. Evita abrir regalos que tengan nombres desconocidos. 62. Nunca pongas estrellas que brillen más de la luna en tu árbol. 63. Si ves sombras de Santa moviéndose por la casa, aléjate. 64. No dejes que los renos de trineo de juguete recorran tu habitación. 65. Nunca abras un calcetín que se mueve solo. 66. Si escuchas villancicos cantados al revés, no los intentes repetir. 67. Evita subir al ático si alguien ha dejado un regalo allí. 68. No pongas luces rojas que parpadeen solas. Algunas señalan presencias. 69. Nunca dejes que los adornos caigan en la noche. 70. Si escuchas pasos sobre el techo, ignóralos, pero no te quedes quieto. 71. No pruebes las bebidas que burbujean solas en la cocina. 72. Evita dejar que los muñecos de jengibre se acerquen al árbol. 73. Nunca pongas regalos envueltos con cintas negras.
74. Si las luces del árbol se encienden solas, no las toques. 75. Evita dejar los calcetines de Santa vacíos. Algunos regresan llenos de cosas. 76. No cantes villancicos a medianoche si estás solo. 77. Nunca abras la puerta a alguien que lleve un gorro de Santa a medianoche. 78. Si escuchas cascabeles en lugares vacíos, no los sigas. 79. Evita abrir regalos brillantes en habitaciones oscuras. 80. Nunca toques adornos que parecen moverse al verte. 81. Si rompes un adorno, prepárate para escuchar risas detrás de cada puerta. 82. Nunca dejes que un muñeco de nieve entre a la casa. 83. Si un regalo que abriste se mueve solo, corre. 84. Evita mirar al trineo que pasa por el cielo después de medianoche. 85. Nunca dejes que los renos de juguete se queden sin supervisión. 86. Si los villancicos cambian de letra solos, apaga la música. 87. No abras un regalo que te mire. 88. Nunca dejes luces encendidas si nadie está en casa. 89. Si los adornos del árbol se caen solos, no los levantes. 90. Evita dejar que las sombras de los regalos se mezclen con las tuyas. 91. Nunca pongas un muñeco de Santa en la ventana. Algunos devuelven la mirada. 92. Si escuchas campanas que nadie toca, no intentes detenerlas. 93. No abras regalos que crujen solos. 94. Evita dejar galletas y leche fuera para Santa si la noche es silenciosa. 95. Nunca permitas que los renos de trineo de juguete recorran tu árbol. 96. Si escuchas pasos en el ático, sube solo con cuidado, o nunca subas. 97. No dejes que los adornos se enreden entre ellos. Algunos aprietan. 98. Nunca pruebes dulces que aparecen mágicamente bajo el árbol. 99. Evita romper la guirnalda más antigua. Algunas no se rompen solas. 100. Y sobre todo, nunca ignores estas reglas. Porque si lo haces, esta Navidad podría no terminar jamás. Querido Santa, este año ha sido muy diferente a los demás. No hubo luces en las casas vecinas ni risas en la calle. Aún así, hice todo lo posible por portarme bien. Obedecí a mis padres, no lloré cuando tuve miedo y aprendí a quedarme callada cuando las cosas se pusieron raras. Por eso creo que merezco escribirte otra vez. Sé que tienes que repartir regalos a muchos niños y que debes estar muy ocupado, pero casi todo lo que voy a pedirte no es material, así que espero que no sea tan difícil para ti. Te prometo que he sido paciente. Primero quiero hablarte de Lucky. ¿La recuerdas? Sí, la muñeca que me trajiste la Navidad pasada. Al principio me gustaba mucho. Dormía conmigo y la abrazaba cuando el cielo se ponía rojo. Pero algo cambió. Por las noches empezó a llorar. No como una muñeca, sino como un bebé de verdad. Llamaba a su mamá una y otra vez. Yo traté de taparle la boca con mis manos, pero mordía. Traté de esconderla en el armario, pero desde ahí los llantos sonaban más fuertes. Intenté arreglarla. Pensé que si no podía ver ni hablar, se callaría. Usé aguja e hilo como vi hacer a mi mamá antes. Cuando cosí sus ojos y su boca, salió mucha sangre. Pensé que las muñecas no sangraban, pero Lucky sí. Aún así, no dejó de llorar. Por favor, Santa, ¿podrías llevártela contigo? Aquí no la quiero más. También quería pedirte algo sobre el agua. Hace meses que no llueve. El cielo rojo nunca deja caer una sola gota. El agua del grifo ya no es transparente, es espesa y negra, y sabe amarga. Pero es lo único que tenemos para beber. Cuando tomo mucha, me duele el estómago y vomito lo mismo que bebí. ¿Podrías hacer que vuelva la lluvia de antes? La que no quemaba la garganta.
Desde hace mucho no salimos de la casa. Mi papá cubrió todas las puertas y ventanas con tablas gruesas. Dijo que era por nuestro bien. A través de pequeños agujeros se ha visto el exterior. Todo se ve distinto. El cielo sigue rojo, como si estuviera herido. Ese color me recuerda a la sangre que salió de Lucky. ¿Podrías cambiarlo? Me gustaría volver a ver el cielo azul, como en los dibujos. El olor de la calle es horrible. Entra por las rendijas de la casa y no se va nunca. Huele a carne podrida, a algo que lleva mucho tiempo muerto. Me da náuseas todo el tiempo. ¿Podrías hacer que huela diferente? Extraño el olor del pan caliente y de la lluvia. Por las noches no puedo dormir. No porque tenga miedo de la oscuridad, sino porque el cielo grita. Grita muy fuerte, como si estuviera enojado o con dolor. A veces parece que dice palabras, pero no las entiendo. ¿Podrías hacer que se calle? Tengo mucho sueño. Mi mamá se encerró en su habitación hace días. Al principio me hablaba. Era una fría noche de invierno en casa de mi primo mayor cuando me dijo que Papá Noel no existía. Le contaba sobre mi lista de Navidad para Papá Noel mientras él escuchaba sin gracia y jugaba a la PlayStation. Lo dijo tan simple, como si fuera obvio. Por supuesto, no podía creerlo. Mis padres no me mentirían. Si no, ¿cómo me explicarías los regalos? Pensé. Fue entonces cuando urdí un plan para demostrarle a mi primo que estaba equivocado. Pondría a prueba a Papá Noel y me quedaría despierto hasta tarde para pillarlo en el acto. La noche de Nochebuena, la nieve seguía cayendo a cántaros. Esperé a que mis padres se acostaran y la casa parecía sumida en un silencio sepulcral. Me acerqué sigilosamente a la casa oscura, iluminada únicamente por las coloridas luces navideñas que brillaban en el árbol de pino. Incluso nuestro Golden Retriever, Fido, descansaba en su cama junto al árbol, cerca de la chimenea vacía, con mi calcetín navideño rojo colgando encima. Afuera, por la ventana, se veía un desolado páramo nevado. Todo parecía silencioso y tranquilo sin ninguna señal de Santa. Me agaché detrás del sofá para esconderme de Papá Noel mientras clavaba la vista en la chimenea y esperaba pacientemente. No estaba acostumbrado a estar despierto más allá de la hora de dormir, así que admito que me entró un poco de sueño, pero mantuve los ojos abiertos y me desperté sobresaltado cada vez que empezaba a cabecear. De repente, oí un sonido horrible que me llamó la atención. El fuerte ruido que oí era algo que descendía violentamente por la chimenea. Después, oí un grito terrible e inhumano. Observé con curiosidad y expectación desde detrás del sofá. Lo que salió de la chimenea no era San Nicolás. Quizás todo lo contrario. La figura oscura se arrastró desde la repisa de piedra y se puso de pie. Medía unos 2 metros de altura, una figura oscura e imponente. Al principio la vi vagamente a la luz del árbol de Navidad. No tenía ni idea de qué era ni qué quería. Cuando la criatura se giró, vi su rostro. Tenía grandes ojos blancos, circulares y brillantes, y una boca ancha con dientes destrozados que sobresalían en todas direcciones. Temblaba y me encogía de miedo mientras veía a la cosa desconocida rondando mi casa. La bestia alta y desconcertante parecía una extraña mezcla entre un rape y una figura humana. Su piel, por lo que pude ver, se parecía un poco al cuerpo escamoso de un reptil, como el de una serpiente oscura, un lagarto o un caimán. Sus inquietantes ojos blancos proyectaban un resplandor donde quiera que miraba. En cierto sentido, parecía un espectro, pues se encorvaba y acechaba por toda la casa. Finalmente, llegó al plato de galletas que habíamos dejado para Papá Noel en la mesa. Las agarró de un manotazo y las metió en sus enormes fauces, comiéndoselas todas de un bocado, antes de tragarse también el vaso de leche. Entonces, los ojos de la espantosa criatura recorrieron la habitación buscando algo más antes de posarse en Fido, dormido junto al árbol. La inquietante bestia lo miró con avidez antes de dirigirse hacia el pobre perro indefenso. La criatura levantó a Fido por encima de ella y emitió un grito escalofriante al abrir la boca, desencajar lentamente la mandíbula y comenzar a devorar al perro mientras este forcejeaba y gemía.
Sus enormes mandíbulas se cerraron y comenzaron a masticar hasta que el perro cesó sus ruidos y se tragó todo el cadáver con sangre goteando de sus grandes dientes. En ese momento, estaba llorando mientras me escondía detrás del sofá, traumatizada por lo que acababa de ver y temiendo por mi vida que esa cosa monstruosa encontrara mi escondite y que yo fuera la siguiente. En sus ojos había una inteligencia inconfundible y una verdadera maldad oscura que no puedo explicar ni describir. La sombría abominación guardó silencio un instante, mientras escudriñaba la habitación con la mirada. Luego, con otro chillido ensordecedor, volvió a meterse en la chimenea y ascendió. Al cabo de unos instantes, oí que se había ido. Poco después, volví corriendo a mi habitación y cerré la puerta con llave. Esperé hasta la mañana de Navidad y no volví a salir. Cuando mis padres me llamaron, ya había regalos por todo el árbol. Mis padres estaban sentados allí felices, sin saber qué horrores había presenciado la noche anterior. En un momento dado, mi madre me preguntó tímidamente, ¿no te comiste las galletas que le hicieron a Papá Noel? Después de negar que fuera yo, me preguntaron si había visto a Fido porque no lo encontraron. Nunca supieron qué le pasó y acabaron asumiendo que Fido se escapó esa Nochebuena. Solo yo supe lo que realmente ocurrió y aprendí una lección. En Nochebuena, no esperes despierto a Papá Noel. Claro, los niños crecen y su fe en Papá Noel se desvanece, pero a pesar de años de dudarlo, nunca pude deshacerme de la realidad de la criatura que vi. Me he preguntado si tal vez me quedé dormido esa noche y solo tuve una horrible pesadilla vívida o si, en cambio, tuve algún tipo de problema de salud mental. Sin embargo, eso no explicaría dónde había ido mi mascota de la infancia ni qué pasó con las galletas navideñas que incluso mis padres notaron que se comieron. Si lo que presencié fue realmente real y físico, ¿por qué sus gritos no despertaron a mamá y papá? Me lo he preguntado durante mucho tiempo. Mi consejo para los niños en Nochebuena es este. Mantengan a sus mascotas en un lugar seguro y permanezcan encerrados en su habitación. Duerman si pueden. Pase lo que pase o escuchen, no vayan a comprobarlo, porque lo que encuentren podría ser otra cosa, algo monstruoso que definitivamente no es Papá Noel. Para la mayoría de los niños, la Navidad es una celebración que vale la pena esperar con ilusión. Para Evan, de 13 años, era algo que temer. Evan aún recordaba con claridad su séptima Nochebuena, una noche que, como la mayoría de los niños, esperaba con ilusión desde hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, se levantaría temprano y abriría todos sus regalos, ansioso por ver qué sorpresas le había dejado Papá Noel. Evan imaginó la agitada noche que le esperaba y pensó que, si escuchaba con atención, quizá podría oír a Papá Noel bajar por la chimenea. Pero esta Nochebuena no todo salió según lo planeado. No tardó mucho en que la emoción de Evan diera paso al horror. Mamá había insistido en que Papá Noel no vendría si Evan se quedaba despierto hasta tarde, y justo cuando lo estaba mandando a la cama, Evan se distrajo con un golpe sordo y apagado en el tejado. Parecía venir justo encima de la chimenea. Era como en la Nochebuena. Se oyó un ruido tan fuerte, y Evan se acercó a la chimenea para ver qué pasaba. ¿Sería ahora cuando Papá Noel había decidido aparecer? La ceniza caía de los recovecos de la chimenea al fondo, desprendiendo humo de carbón y olor a quemado. Alguien, tenía que estar removiendo la ceniza. Evan estaba solo. ¿Quién más bajaba por la chimenea a estas horas en Nochebuena? La chimenea vibró y una voz profunda y resonante resonó en el aire. El famoso jo, jo, jo de Papá Noel resonó por la chimenea mientras Evan observaba con deleite. Se hizo silencio por un momento. La madre de Evan estaba detrás de él, observándolo. Entonces se oyó el mayor estruendo hasta entonces. Se produjo una explosión de humo grisáceo mientras montañas de ceniza caían al fondo de la chimenea. La chimenea se estremeció como si hubiera ocurrido un terremoto repentino. Entonces, en medio de la grisura, hubo un destello rojo y un golpe tremendo. ¿Lo había logrado Santa? Evan corrió hacia adelante, sin poder contenerse.
Sintió una oleada de emoción, pero mamá fue la primera en llegar a la chimenea. Evan intentó recordar la última vez que su madre había expresado emoción, pero no pudo. Entonces el humo se disipó y el Santa Claus caído apareció a la vista. No tenía la barriga que Evan esperaba, pero esta fue la menor de sus observaciones. Evan se quedó sin aliento al ver que la barba de Santa Claus parecía haberse desprendido durante la caída. Pero no había sangre. La única sangre provenía de la cabeza de Santa Claus, y era solo un hilillo. Lo malo era que el hilillo de sangre provenía de lo que parecía una gran abolladura en la cabeza de Santa Claus. Evan frunció el ceño. Santa no podía morir. Era demasiado bueno para eso. No podía morir, no ahora. Entonces alguien le había gastado una broma. Evan miró la barba que parecía deslizarse por la cara de Papá Noel. Las barbas no se movían así, al menos no sin sangre. Así que, si no era una barba de verdad, tenía que ser postiza. Pero si era postiza, el traje de Papá Noel también lo era. Este no era el verdadero Papá Noel, era Papá Noel disfrazado. Evan volvió a mirar los rasgos expuestos del falso Papá Noel, intentando descifrar quién podría ser, y comprendió el rostro que le resultaba tan familiar. Se dio cuenta, por primera vez, de que mamá nunca había estado emocionada. En cambio, había corrido hacia el cuerpo del falso Papá Noel, llena de dolor. Los sollozos la sacudían, sus lágrimas goteaban sobre el traje del falso Papá Noel. Evan se quedó estupefacto y pronunció una sola palabra. ¿Papá? Evan se despertó empapado en sudor frío y se incorporó de golpe. Miró su reloj y leyó la hora. 2:19 AM. Antes de que se apagara la luz, leyó la fecha. 20 de diciembre. Solo faltaban 5 días para Navidad. Hubo un tiempo en que Evan se habría alegrado, pero ahora deseaba que la Navidad nunca llegara. Era el mismo sueño, preciso en cada detalle. Esa noche fue exactamente como había sido en el sueño. A Evan nunca le dejaba de sorprender lo vívidos que eran esos sueños. Llegaban al fondo del alma y lo obligaban a revivir el peor momento de su vida. Esas malditas pesadillas empeoraban en Navidad. Soñaba con aquella fatídica noche en que su padre resbaló y cayó por la chimenea, machacándose el cráneo al caer, o soñaba con esas garras, esas afiladas tiras de hueso pulido, armas que podían cortarlo como mantequilla con solo un movimiento. La mayoría de los niños dejaron de creer en Papá Noel con la edad, aceptando que era solo otro mito inventado para hacer felices a los niños, pero Evan no lo había hecho. La trágica muerte de su padre lo había arrancado de golpe, su creencia se hizo añicos. Su padre solo intentaba sorprenderlo, pero había hecho mucho más que eso. Lo había doblegado sin remedio. Y cada Navidad, las garras de Papá Noel lo atormentaban. Evan estaba convencido de que Garras de Papá Noel era una especie de demonio con forma humanoide. Definitivamente no era humano. Era una especie de entidad sobrenatural, pero Evan siempre lo había considerado un demonio. Garras de Papá Noel había estado presente en su vida desde la muerte de su padre, y aunque se ausentaba la mayor parte del año, volvía alrededor de noviembre, quizá a finales de octubre. Cuando se acercaba la Navidad, bueno, entonces se volvía más persistente. Estaban las pesadillas, por ejemplo, y las visiones, y Evan no escaseaba de convulsiones en Navidad, cuando Garras de Papá Noel estaba en su peor momento. A veces, Evan tenía ataques de pánico que parecían surgir de la nada, y no había duda de quién los había causado. Evan no era ajeno al acoso escolar debido a sus convulsiones y a su fuerte aversión a la Navidad. Garras de Papá Noel le había pasado factura. Evan sabía que la muerte de su padre había influido en Santa Claus. A veces creía que Santa Claus era en realidad el fantasma de su padre, que se había vuelto malvado en el más allá. Evan no creía en lo sobrenatural, pero Santa Claus le había hecho cambiar de opinión sobre muchas cosas. Después de un tiempo, Evan se vio obligado a aceptar que Santa Claus siempre volvería. Incluso si Evan superara su aversión personal a la Navidad, nunca volvería a tener una Navidad feliz. Fue la Navidad la que causó la muerte de su padre. Fue la Navidad la que hizo que Santa Claus viniera. La cabeza de Evan se dejó caer sobre la almohada.
Hacía semanas que había terminado la escuela, pero Evan seguía temiendo el día siguiente y todos los días venideros hasta Navidad. Lo que Evan ansiaba era la ausencia de Santa Claus. Santa Claus se quedaría un rato después de Navidad, luego se iría desvaneciendo poco a poco, y Evan se libraría de su presencia entre febrero y noviembre. Entonces podría olvidarse de la Navidad, fingir que nunca había existido. Pero pasara lo que pasara, Santa Claus siempre volvería, y Evan estaba seguro de que nunca volvería a librarse de su existencia demoníaca. Evan se despertó temprano y se levantó de la cama, abriendo su portátil sin molestarse en correr las cortinas ni encender la luz. Quería conectarse a internet, revisar su Facebook, jugar, hacer lo que fuera para distraerse de la Navidad y, sobre todo, de Santa Claus. Pasaron 1 o 2 horas antes de que Evan se sentara a desayunar hojuelas de maíz tranquilamente, y para entonces su madre ya se había levantado. Mamá se había aislado de la sociedad un tiempo después de enviudar inesperadamente, desarrollando una fuerte depresión. Con el tiempo, había aceptado la muerte de su esposo y se había convertido en una madre más cariñosa para Evan que nunca, pero aún tenía sus días malos. A veces Evan se preguntaba si ella también pensaba en Santa Claus. Ambos se apoyaban mucho, pero Evan no podía evitar sentir que la casa se sentía sola de vez en cuando. Evan le había hablado a su madre de Santa Claus durante los primeros años después de la muerte de su padre, pero luego decidió fingir que lo había superado. No quería ponerle una carga extra a mamá, y lo último que quería era que pareciera que era un niño. Pero Evan no podía ocultar las convulsiones. No podía ocultar que a veces se absorbía en alucinaciones, a menudo relacionadas con Santa Claus. Su madre parecía achacarlo al trauma que había sufrido tras la muerte de su padre. Claro, quizá no todos los niños experimentan ese tipo de trauma, pero cada uno es diferente, ¿no? Evan le dio los buenos días a su madre y siguió comiendo sus copos de maíz. La chimenea estaba justo a su derecha, y Evan creyó vislumbrar algo rojo por el rabillo del ojo. Giró la cabeza. Nada. Paranoia. O tal vez Santa Claus le estaba gastando una broma. En cualquier caso, a Evan no le apetecía ver a Santa Claus en persona. Ya lo había visto, 5 veces para ser exactos, y lo vería una 6ª vez, pues cada Nochebuena a las 8:13 p.m., la hora exacta en que su padre se había caído, aparecía en la chimenea. Y Evan siempre estaba allí para verlo aparecer. Fue entonces cuando Evan decidió que este año estaría preparado. No sería diferente a cualquier otro año. Santa Claus aparecería en la chimenea exactamente a la misma hora que el año anterior, y el anterior a ese, y el anterior a ese. Mamá nunca estaba. Siempre se acostaba temprano en Nochebuena o se quedaba en cama todo el día. Esta vez, Evan no solo estaría viendo a Santa Claus, lo destruiría de una vez por todas. ¿Por qué no se le había ocurrido antes? Ese día, Evan se confinó en la seguridad de su casa, o más bien, de su habitación. Se distrajo con videojuegos y otras actividades, mientras planeaba constantemente cómo deshacerse de Santa Claus cuando apareciera. Antes de que su padre muriera, tenía un rifle de caza colgado en un gancho en la pared. Tras su muerte, lo había escondido en su armario, que, por supuesto, estaba en el dormitorio donde dormía su madre. Una pistola era lo más cerca que Evan podía disparar, y era lo único que se le ocurría que pudiera matar a Santa Claus. ¿Qué otra cosa se suponía que podía hacer? ¿Gritar unas palabras desafiantes y atacar a Santa Claus con las manos desnudas? El viejo rifle de caza de su difunto padre era la única arma que Evan podía conseguir. El único problema era sacarlo del armario sin que su madre lo pillara, y ella seguramente sospecharía si lo veía sacando un arma del armario. Sin embargo, resultó ser más fácil de lo que Evan pensaba. Cuando su madre salió a comprar, Evan fue directo a las puertas del armario y empezó a rebuscar entre la ropa. Fue entonces cuando sufrió la convulsión. Evan apenas había visto el arma cuando una repentina sacudida le recorrió el cuerpo. Tenía los músculos paralizados, las articulaciones congeladas. Evan no pudo hacer nada más que mirar con impotencia mientras caía de espaldas al suelo de madera.
Una descarga eléctrica le recorrió el cuerpo, que ahora se retorcía violentamente en el suelo. Sombras danzaban ante sus ojos mientras comenzaban las visiones. Vio a su padre, ahora un esqueleto cubierto de ceniza con un gorro de Papá Noel, mirándolo con lascivia a través de las cuencas vacías de los ojos. Vio un árbol de Navidad decorado con extremidades ensangrentadas, órganos y lo que parecían intestinos desenredados. Vio garras que se curvaban ante sus ojos, garras que lo cortarían en dos con solo pestañear. Evan recobró la conciencia justo cuando oyó el coche entrar en la entrada. Frenéticamente, miró a su alrededor, buscando el rifle de caza. Algo delgado y negro que sobresalía de un montón de ropa le llamó la atención. El rifle. Lo agarró y salió corriendo hacia su habitación, sin acordarse de cerrar la puerta del armario. Acababa de llegar a su dormitorio cuando su madre abrió la puerta principal. No fue hasta que su madre lo llamó una hora después, aproximadamente. Evan, ¿has revisado mi armario? Que Evan recordó que se había olvidado de cerrar la puerta del armario. Sí, respondió Evan, pensando rápido. Buscaba una chaqueta. Ya sabes, porque todas las que tengo me quedan pequeñas. Hace bastante frío, con la nieve y todo eso. Evan se enorgullecía de que su voz no temblara. Por eso, mamá no insistió más en el tema. Ese día, Evan experimentó la convulsión dentro del armario, frecuentes destellos de movimiento con el rabillo del ojo y una breve alucinación. Normalmente era peor en esa época, pero Evan tuvo suerte. Las pesadillas no mejoraron esa noche. Al día siguiente, Evan se dio cuenta de que no tenía balas para el rifle. Había olvidado buscarlas por el pánico de salir de la habitación antes de que su madre lo viera. Su madre no salió ese día, pero Evan decidió revisar el armario de todos modos, y si ella preguntaba, inventaría la misma mentira del día anterior. Tras rebuscar a fondo, encontró 3 balas perdidas escondidas en un rincón del armario, dentro de una funda de plástico. Esta vez, no olvidó cerrar la puerta. Se guardó las balas en el bolsillo por si su madre entraba al pasillo, pero no lo hizo. El plan parecía tener éxito. Ese día, Santa Claus habló con Evan. Las palabras fueron pronunciadas en su cabeza, pero Evan sabía perfectamente a quién pertenecían. Evan descubrió que no podía recordar la mayor parte del discurso después, pero sabía que tenía algo que ver con su plan de matar a Santa Claus. Claro, Santa Claus podía meterse en la cabeza de Evan, así que ¿por qué no iba a poder leer sus pensamientos? Eso era lo que había hecho. Aún así, Evan no estaba dispuesto a rendirse tan rápido. Ese día, quizá vio muchas cosas que no estaban allí, pero Evan mantuvo sus pensamientos en ese rifle cargado. El 22 de diciembre, Evan no solo oyó las garras de Santa Claus y tuvo sus visiones, sino que también las sintió en su propia piel. En un momento dado, sintió como si un gato le estuviera arañando el brazo, pero no había nadie. Aún así, eso no impidió que la sangre le corriera. Cuando su madre le preguntó qué le había pasado en el brazo, dijo que Stormo lo había arañado. Evan tenía un gato atigrado viejo llamado Stormo, y no era ajeno a sus arañazos. Mamá no notó las convulsiones ni las alucinaciones, simplemente porque Evan se encerraba en su habitación todo el día. Era una existencia lamentable, pero Evan sabía que tenía que hacerlo para evitar sospechas. Mamá atribuyó la culpa a lo sucedido con su padre, relacionándolo con un trauma pasado y, en consecuencia, sintiendo la necesidad de aislarse de lo que había relacionado con la experiencia, la Navidad. Evan no tenía ningún problema con esto. El 23 pasó rápido, pero el 24 fue el peor día que había vivido hasta entonces. Pasó gran parte del tiempo atormentado por la presencia demoníaca de Santa Claus, con sus aterradores mensajes resonando en sus oídos. Una vez, su madre entró en la habitación mientras él sufría una convulsión en la cama, pero logró evitar sospechas diciendo que estaba en medio de una pesadilla. El tiempo se hacía interminable, y Evan se sentía cada vez más atormentado. Su madre se acostó temprano, como solía hacer en Nochebuena. Esto le dejó a Evan 2 horas más para que apareciera Santa Claus.
Todos los años, Evan había estado junto a la chimenea a las 8:13, pero esto se debía a que Santa Claus lo había deseado. Sintió que sus piernas se movían y no pudo detenerlas. Santa Claus quería que Evan estuviera allí para verlo en persona. Por eso, Evan se aseguró de tener el rifle bien agarrado antes de que llegara la hora. Evan miró su reloj con nerviosismo. No, estaba más que nervioso. Estaba aterrorizado. Llegaron las 8:13 y no pasó nada. Pero a los 20 segundos, sintió que sus piernas se movían por el pasillo hacia el salón. Sus manos abrieron la puerta del salón. Se acercó a la chimenea. Las cortinas estaban corridas, las luces apagadas. Estaba oscuro, y Evan no podía ver nada más que la silueta de Santa Claus en la chimenea. Evan podía ver la silueta de un gorro de Papá Noel en su cabeza, y conocía bien las garras que colgaban a un lado de la sombra. Evan sintió la presencia de garras de Papá Noel, supo que pronto sería iluminado por una luz fantasmal y podría verlo en persona. Entonces levantaría el arma, apretaría el gatillo y todo habría terminado. O al menos eso esperaba. Evan se quedó allí parado por lo que pareció una eternidad, luego las cuencas vacías y sangrantes de los ojos aparecieron a la vista, esa piel blanca, casi transparente, el conjunto de dientes afilados y ensangrentados que se veían detrás de labios viscosos, el traje de Papá Noel andrajoso manchado con la sangre de víctimas inocentes, y lo peor de todo, el conjunto de garras largas y afiladas que colgaban a cada lado. Evan estaba aterrorizado. Se quedó paralizado de miedo mientras Santa Claus sonreía y levantaba las manos hacia él. Evan no podía moverse, solo podía observar cómo las garras se acercaban cada vez más. Era demasiado tarde para disparar. Todo había terminado. Pero mientras Evan permanecía inmóvil, sus músculos se tensaron y su dedo se tensó alrededor del gatillo. Se oyó una explosión tremendo y un destello cegador. Entonces el mundo se volvió negro. Evan se despertó con su madre sacudiéndolo frenéticamente. Parpadeó, intentando comprender qué había pasado. Entonces recordó. Había matado a Santa Claus. Mamá dijo que había oído un estallido y había entrado a ver qué era. Cuando vio que Evan sostenía el rifle de caza, lo primero que pensó fue que se había disparado, pero vio que no había ninguna herida de bala visible y que Evan seguía respirando. Evan estaba exhausto, pero demasiado feliz para comentar. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo logré, susurró. Mamá parecía preocupada. ¿No estás bien, Evan? Irás al médico lo antes posible. Me preocupas. Maté a Santa Claus, balbuceó Evan, ajeno a las preocupaciones de su madre. Lo embargó la alegría de que Santa Claus ya no estuviera en su vida. No solo estoy preocupado por ti, Evan. También estoy bastante enojado contigo, dijo mamá, frunciendo el ceño. De alguna manera, destrozaste la chimenea. Parece sacada de una película de terror. Evan frunció el ceño. Nunca destrocé la chimenea. Mamá suspiró. ¿Y entonces cómo lo explicas? Dijo, señalando. Evan giró la cabeza para mirar la chimenea. Habían escrito letras carmesí en la pared de ladrillos detrás de la chimenea. La pintura parecía fresca, y Evan podía ver que aún goteaba por la pared. Pero no era pintura, se dio cuenta Evan, sino sangre. Oh, voy por ti escrito por Murmos Changer.